iniciando la grabación para que aquellos que de pronto no se han podido conectar, de alguna manera puedan acceder y ver el video. La idea es que estén presentes, ¿no? Siguen siendo bienvenidos a acceder en cualquier momento. Nosotros vamos a estar pendientes de aceptarlos acá en la sección de participantes. ¿Hay algo más que nos quieras comentar, Liz? No, pero sí que me gustaría sí escuchar porque no lo tengo muy claro, Jan. ¿Qué es lo que en realidad desea que nosotros le colaboremos al colegio con respecto a lo de las mallas curriculares? Lo que tú habías dicho, de pronto, en qué están enfocados. La señora Liliana me estuvo comentando algo de que tienen las mallas curriculares, pero en lo presencial, pero le gustaría incluir lo virtual. Es lo que pues más o menos le pude entender por lo que estamos viviendo actualmente, obviamente. Ok, bueno, si esa es la respuesta, entonces yo creo que ya podemos avanzar. Entonces, a continuar. Bien, entonces tenemos esa primera gran pregunta. Esa es mi información. Yo soy Giancarlo Sánchez Anillo, coordinador de formación de asesorías pedagógicas. Ese es el correo electrónico en caso de que en algún momento pues deseen hacer alguna pregunta o tengan alguna inquietud. Con todo gusto allí le vamos a dar respuesta a través del correo jan.sanchez@grupo-mediosm.com. Vamos a responder también a cualquier duda o inquietud. Bien, entonces hay una primera gran pregunta que estamos haciendo mucho en estos días y les voy a invitar a los profes que están acá. Yo sé que no somos muchos, pero bueno, aquí esto nos va a servir de pronto también para explorar esta herramienta si la estamos trabajando con los estudiantes. Si no, esta herramienta se llama Bucla y sirve para hacer nubes de palabras y para hacer muchas cosas más. Pero lo que vamos a hacer hoy es tratar de responder a esa nube de palabras. Entonces, ahí va el enlace, está en el chat, www.wooclub.com/pensar y jugar, que es el nombre del colegio. Y eso nos va a llevar a una aplicación web, que está en la página web, que nos va a permitir a nosotros dar respuesta a esa pregunta a través de la nube de palabras. Les voy a compartir a ustedes cómo aparece, para que los que están desde el computador, les invito a los que están desde el computador a que ingresen y de alguna manera participen respondiendo. Ahí está. Voy a minimizar y acá está. ¿Cómo nos hemos sentido enseñando desde casa? Precisamente porque si vamos a hacer un trabajo de actualización de las mallas curriculares, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es cómo nos hemos sentido enseñando desde casa, cómo ha sido esta experiencia nueva, esta experiencia diferente, esta experiencia con nuestros estudiantes, cómo nos hemos sentido enseñando desde casa. Entonces la invitación es a responder bien sea escribiendo acá en esta aplicación a través de este enlace que les acabo de compartir. Si lo quieren decir por el micrófono, pues también son bienvenidos. Aquí podemos conversar, pueden compartir sus voces o lo pueden escribir en el chat. Me interesa escuchar cómo se han sentido enseñando desde casa en este momento. ¿Quién nos quiere o quién se anima? Todos somos profes, todos hablamos bastante. A ver, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Bueno, desde casa me he sentido, al principio, pues me sentí muy incómoda enseñar desde casa. Incómoda en el sentido en que no tenía de pronto un espacio en el que iba a dictar mis clases, a orientar a mis niños. Entonces todo eso me dio temor, porque es algo que iba a hacer por primera vez y no sabía si de pronto iba a tener la aceptación de mis alumnos y también de mis padres de familia, porque no solo estamos orientando a los niños, sino que hay que tener en cuenta que también estamos orientando a los padres de familia, porque son ellos los que están con nuestros niños y los que de una u otra forma están en el proceso directamente con ellos en forma presencial. Entonces, fue un temor que con el pasar de los días fui explorando, pero que ya hoy en día puedo decir que ya lo fui superando. Hoy en día doy unas clases súper divertidas, me esfuerzo por hacerlo de la mejor forma, me va excelente, tengo la aceptación de padres y estudiantes y pues la verdad es que ha sido una herramienta, por decirlo así,
enriquecedora por parte y parte, ya que los niños, a pesar que no están conmigo, puedo sentirlos ahí mismo y ellos también. Entonces, me he divertido mucho a través de las clases y he sentido que ellos también han aprendido de esta forma. Entonces, puedo decir que a pesar de las primeras, los primeros pasitos que empecé a dar por virtualidad, pues ya puedo decir que voy a paso gigante y me siento muy, muy bien. Qué bueno, profe, gracias, de verdad. Eso suena muy interesante porque nos narraste un poco de tu experiencia. Creo que al principio todos pasamos por esa etapa. Nos incluimos nosotros acá en el equipo de formación porque de alguna manera también ese trabajo que hacíamos nosotros cuando íbamos a los colegios pasó a esta modalidad y también empezó también como a generar esos procesos de aprendizaje. Muy interesante esa experiencia. ¿Alguien más se anima a contarnos cómo se ha sentido enseñando desde casa? Esto tiene mucho que ver con la perspectiva de las mallas curriculares, porque las mallas, ahora que empecemos a conversar acerca del tema ya a mayor profundidad, tiene mucho que ver también con la labor que hace el docente y qué hace el docente de manera planificada para poder generar aprendizajes en los estudiantes. ¿Quién más nos cuenta cómo se ha sentido enseñando desde casa? De los profes, a ver, ¿quién se atreve? Nadie ha logrado conectarse por acá por la aplicación, pero podemos conversarlo por acá. Activamos micrófono, ¿quién nos cuenta? La profe Betty, la profe Julia. Bueno, como todo cambio produce estragos. Al principio sí nos dio duro, yo creo que a todas, porque no esperábamos esta virtualidad. Pero gracias a Dios que me ha ido muy bien. Las clases han sido divertidas. Ha sido también, ¿cómo es que? O sea, hemos intercambiado los niños y yo. Es como si estuviéramos en presencial, pero nos estamos viendo. Pero sí, muy excelente las clases. Ahora por virtual. Gracias. Qué bueno, profe, qué bueno. Interesante esa perspectiva, muy chévere. Profe Julia, ¿nos ibas a decir algo? Sí, buenas tardes para los que no he saludado, ¿cómo están? Sí, definitivamente yo le decía a mis papitos que al comienzo pues que teníamos que tener paciencia porque era algo nuevo, tanto para nosotros los docentes y más para los niños. Al comienzo fue algo muy desgastante porque comenzamos a realizar las clases por videollamadas, las evaluaciones por videollamadas y pues como siempre uno comienza con algo y después trata de siempre, cada día y cada vez ir mejorando. Ya pues fuimos cambiando la metodología, ya a través de Zoom, a través de Meet, y ya los papás ya y los niños como que se han adaptado ya, porque ya ellos esperan con ansia esta clase, esperan ver a la profe, esperan a uno con mucha alegría, con mucha ansia y participan de las clases. Ya no tan como al principio que los papás de pronto tenían que estarlos correteando, por decirlo así, como se dice vulgarmente. Mira, fulanito, ven, mira que la tía te está hablando, mira que vengas a atender la clase. No, ya de pronto de un grupo, de pronto un solo niño que siempre molesta, pero ya eso es algo que yo lo veo como que normal, ¿ya? Porque de todos modos es algo, estamos en la virtualidad que ha sido pues un cambio también. Como decía la señora Betty, todo cambio trae traumas, entre comillas. Pero no, definitivamente ha sido algo chévere, como decía también la profe Kelly, ya nos hemos ido adaptando, ya hemos dado pasos gigantes, pues, y me siento muy bien. De una u otra forma nos comunicamos con nuestros chicos y estamos cada día en contacto. Qué bueno, profe. Eso lo que da cuenta es que quizás el colegio en este momento ha alcanzado lo que algunos conocen como ese equilibrio académico frente a lo que fue la pandemia, porque acá nos tocó hacer algo que se llama educación remota de emergencia. No todos estábamos como preparados para hacer eso. Pero bueno, son muy positivas las interacciones. Yo les cuento que cuando hemos hecho esta pregunta, precisamente en esta formación hemos encontrado en todo el país profes que responden que han estado muy estresados, que se sienten de pronto todavía un poco perdidos, pero qué bueno encontrar por lo menos que acá la respuesta en términos generales ha sido mucho de adaptación y mucho de pronto también de esa resiliencia que se requiere en estos tiempos y que bueno,
que es la que termina de alguna manera dando los resultados que nosotros queremos como escuela y como profesores darle a nuestros estudiantes. Bien, entonces ya para darle inicio a esta conversación y entrar en materia, el tema curricular normalmente es reconocido o es pensado como uno de los temas más complejos de la educación. Cuando uno habla de currículo en educación, hay muchas vertientes, hay muchas personas hablando de ideas que pueden sonar diferentes las unas de las otras. Algunos dicen que el currículo debe ser así, otros dicen que debe ser de esta manera, pero la realidad es que Colombia, por lo menos en el caso de nuestro país, es el único país de Latinoamérica que no cuenta con un currículo único. Tenemos currículos sugeridos, sí, pero no hay un currículo único. El currículo único, como funciona en otros países, es que el Ministerio de Educación Nacional viene y hace el currículo nacional y todas las instituciones educativas están como en la obligación de enseñar el currículo que hace el ministerio y que lo único que viene cambiando son aspectos como metodología, como los recursos, y por ahí es donde van un poco como los diferenciadores. O cuando de pronto adicionalmente al currículo nacional se trabajan currículos extranjeros en los colegios bilingües o los bilingües internacionales. Colombia entonces no tiene un currículo único. Entonces, eso para nosotros es como el punto de partida porque nos dice que independientemente del trabajo que vamos a hacer, nadie tiene, por decir, la última palabra en términos de cómo se debe hacer un currículo de las mallas curriculares en nuestro país. Sí hay unos lineamientos, sí hay unos referentes de calidad, pero como tal, el currículo en Colombia todavía sigue siendo un instrumento de autonomía por parte de las instituciones educativas. ¿Cuál es la ventaja de que, por ejemplo, en Colombia no exista un currículo único? Es precisamente que esto potencia la autonomía escolar, la autonomía del colegio, la capacidad que tiene el colegio de poder integrar referentes de calidad, pero también de proponer, de ser muy propositivo. Y allí va la palabra clave y la invitación va a estar a que pensemos un poco en las áreas en las que trabajamos. Tenemos la libertad de proponer, tenemos la libertad de jugar, como dice el colegio, de pensar y jugar con la mejor manera de hacer currículum, la mejor manera de diseñar un instrumento de educación que funcione y que responda a las necesidades educativas. Cuando nosotros hablamos de currículum, estamos hablando del instrumento que hace realidad el PEI. El PEI, que es ese proyecto bonito que tiene la institución, donde se consigna toda la filosofía, donde se consigna, digamos, todos los referentes, se hace realidad a través del currículo. Ahora vamos a revisar esos conceptos, yo les traigo los conceptos de manera que los podamos ver en detalle, pero yo quiero, en primer lugar, y sobre todo para poder arrancar, pensemos en primera instancia, que hablar de currículo no es hablar de algo complejo, no es hablar de algo difícil, sí es riguroso en su trabajo, eso sí es cierto, pero no necesariamente es algo difícil o complicado de hacer, solamente que requiere de rigor, requiere digamos, de trabajo desde las áreas digamos, de parte de las diferentes directivas docentes de la institución en poder, digamos, contar con un instrumento que nos sirva para guiar el trabajo de hacer educación en la institución. Esto también potencia mucho la capacidad de innovación pedagógica de los docentes. Cuando no hay un currículo único, nosotros como profesores tenemos muchas libertades, libertades de poder hacer cosas que quizás en contextos más restrictivos no pudiéramos hacer. Entonces, eso es una gran ventaja que tiene Colombia frente a otros países. Algunos piensan que sería bueno que tuviéramos un currículo nacional, otros todavía defienden de que esto es una gran ventaja y que, bueno, al momento de hacer diseño curricular nos sirve para precisamente eso, para poder innovar, como decía la profe hace un momento. Ok, entonces, ¿cuáles son los conceptos claves que debemos conocer para poder hablar de temas curriculares? ¿Y por qué es clave que tengamos estos conceptos? Porque a veces cuando hablamos de currículo, cuando hablamos de planes de área, cuando hablamos de mallas de aprendizaje, cuando hablamos de planes de aula o planes de clase, podemos utilizar estos términos de manera intercambiable. Entonces hay mucha gente que cuando habla de plan de área, realmente lo que quiere decir es currículo. Y algunas veces cuando dicen currículo, realmente lo que quieren decir es plan de área. Entonces estas son definiciones generales que se manejan mucho acá en nuestro país. Lo que vamos a tratar de hacer es de resumirlas y de convertirlas en una definición fácil de comprender. Recuerden, esto es un tema el cual es importante saber esto. Pero primero tiene que ver con currículo. ¿Qué es el currículo? ¿A qué se hace referencia cuando decimos el currículo de la institución? El currículo
como les decía, es el documento que materializa el PEI, es el documento que hace realidad el PEI. El PEI es un documento de política, es un documento más de orden epistemológico, es un documento más de orden filosófico, es un documento más de orden, incluso quiere decir sociológico, porque piensa en la manera o en el proyecto que tiene el colegio de entregarle a la sociedad, y en este caso a la ciudad de Sincelejo, un ciudadano que esté formado en valores, en conocimientos, en competencias y en cultura para poder hacer de la ciudad, del entorno y del país, el país que queremos, la ciudad que queremos. La escuela en gran medida responde a eso. Entonces el currículo viene siendo los criterios. El criterio que quiere decir la manera como nosotros vamos a enseñar. O sea, ¿qué estamos buscando o qué va a ser diferente pensar y jugar de cualquier otro colegio en Sincelejo o en sus alrededores, por ejemplo? Los planes de estudio, ¿qué son los planes de estudio? Son, digamos, los contenidos que se van a trabajar, que se van a estudiar, que se van a cubrir, los programas. Acuérdense que dentro de los planes de área, pero a nivel curricular, cuando hablamos del currículo, cuando hablamos de programas, estamos hablando de programas transversales. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos decir que la institución educativa Pensar y Jugar tiene un programa de investigación fuerte y que los estudiantes cuando se gradúen de grado 11 van a ser fuertes en investigación, ese programa de investigación va en el currículo. El PEI lo establece como política. El PEI dice, esta es una institución que se va a caracterizar por la investigación, porque vamos a hacer investigación aplicada, porque nuestros estudiantes van a, en algunos años, a ser parte de REDS y de la red de semilleros de Colombia, etcétera, etcétera. Uno pone todo eso en el PEI, pero ¿dónde se materializa? En el currículo. En el currículo dice, listo, ya que nuestro PEI dice esto, acá vamos entonces a diseñar un programa que va a ser transversal a todas las áreas, que va a tener que ver con investigación. ¿Qué más tiene el currículo? La metodología o las metodologías con las que se enseña. Entonces aquí en el currículo uno dice, bueno, acá nosotros vamos a adoptar un modelo socioconstructivista, por ejemplo. ¿Y cómo se va a implementar ese modelo socioconstructivista? Bueno, ese modelo socioconstructivista se va a hacer realidad a través, por ejemplo, de situaciones pedagógicas estructurantes, autoestructurantes, interestructurantes por parte del estudiante, es decir, de trabajo autónomo del estudiante, de trabajo colaborativo del estudiante y de trabajo guiado por el docente, donde el estudiante queda en el centro del proceso de aprendizaje. Eso se plantea ahí. ¿Qué tipo de estrategias didácticas? Eso va también dentro del orden metodológico. Nos dice, bueno, aquí nosotros vamos a utilizar aprendizaje colaborativo, lo acabamos de mencionar, porque hace parte de la visión pedagógica digamos, de la visión constructivista. Si quisiéramos utilizar modelos cognitivistas, por ejemplo, eso también se ve reflejado ahí. Vamos a hacer trabajos para aprendizaje en proyectos, aprendizaje basado en problemas, si queremos tener un currículo, digamos, un currículo problemático, si quisiéramos tener, digamos, cualquier tipo de modelo curricular, ¿cuáles son las metodologías que vamos a utilizar? Cuando las metodologías están en el currículo, digamos, en el currículo se construyen, dice, aquí vamos a trabajar con estas tres metodologías. Por ejemplo, aprendizaje colaborativo, aprendizaje experiencial, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas. Eso lo decía el colegio. Esas metodologías que quedan ahí deben ser de conocimiento de todos los docentes. Es decir, todos los docentes, independientemente de las áreas, porque el currículo es de la institución, el currículo es de la escuela. Entonces todos deben conocer estas metodologías. Llegamos de alguna manera empieza a responder como esa necesidad que tenemos nosotros de que todos los profes entiendan cuál es la metodología del colegio. Y si un profe de pronto no conoce la metodología, uno le sugiere al colega, o si estamos hablando de la coordinación o la rectoría, bueno, pero consulte el currículo. Ahí en el currículo escolar se va a referir cuál es la metodología general de todo el colegio con la que estamos trabajando. También habla de los procesos que contribuyen a la formación integral, como lo decía, la formación en valores, a la formación en ciudadanía, a la construcción de la identidad nacional, o sea, del colombiano, pero también a la identidad regional del costeño, como somos nosotros costeños. Tenemos una identidad diferente de las personas que están en el resto del país y eso de alguna manera el colegio lo debe contemplar, y la identidad local, ¿verdad? Entonces ya estamos hablando del contexto inmediato, de cuál es la identidad que debe conocer un ciudadano de Sincelejo, debe conocer el himno de la ciudad, debe conocer los símbolos de la ciudad, debe conocer, digamos,
temas culturales que son relevantes para las personas que van a entregar, que la escuela va a entregar a la sociedad. Y esto nos va a servir para poner, como le decía, en práctica las políticas. El PEI es un conjunto de políticas, el currículo es un conjunto de prácticas que llevan a cabo esas políticas de ese proyecto educativo. Entonces ese es el currículo. Ahora, otro documento que aparece, voy a ver si de pronto hay profes pendientes que no estén por ahí, bueno, no hay profes pendientes. Otro, digamos, instrumento, porque son instrumentos todos, que aparece ahora que vamos a pensar en diseño curricular, el plan de área. Entonces, ¿cuál es la diferencia que hay entre el plan de área y el currículo? El currículo es general. Alguien me decía una vez que estábamos conversando esto con unos colegios en Bogotá, donde hice también este seminario, me hizo un resumen muy interesante, un profe me dijo, Giancarlo, pero en realidad podemos decir que el currículo es el conjunto de todos los planes de área. Y yo le decía, sí, profe, en realidad sí, hay cosas que son desde la construcción del plan de área que aportan a la construcción del currículo. Lo único que tiene el currículo diferente es, digamos, ya la visión de todo lo que viene siendo transversal, como esto de formación integral y esto. Pero el plan de área como tal, ya aquí empezamos a aterrizar en las áreas, entonces aquí ya tenemos que empezar a agruparnos los que somos profes de matemáticas, los que somos profes de lenguaje, los que somos profes de inglés, los que somos profes de ciencias naturales, de ciencias sociales, religión, ética, en fin, informática, todas las áreas que están en el colegio empiezan a comenzar a trabajar juntos. ¿Qué hacemos entonces en el plan de área? El plan de área lo que viene siendo es ejecutar el currículo. Recuerden que el currículo tiene los criterios, los planes de estudio. Ese plan de estudio se va a ejecutar en el plan de área. Porque el plan de área, el plan de estudio que aparece en el currículo dice, bueno, vamos a ver estas materias con estas intensidades horarias. Hasta ahí llega el currículo como tal, al decir eso. Pero los planes de área lo que le aportan o lo que le entregan al currículo para hacer de eso una realidad es precisamente cómo, precisamente voy a aceptar a la profe Betty, parece que se salió de la sala y ya volvió. Esta herramienta, ¿cómo lo hace? ¿Cómo hace el plan de área para aportar a eso que hace el currículo? Bueno, entonces lo primero que dice el área es, listo, nosotros los profes del área de matemáticas o los profes del área de sociales o de lenguaje o del área donde tú estás, vamos a establecer el objetivo general del área como tal. ¿Qué quiere entregar el estudiante que pasa por esta área cuando, digamos, transita por todo el currículo de la institución? Cuando entra en primero de primaria y sale en grado 11, ¿qué le entrega o qué le aporta a eso que entrega el colegio a la sociedad el área de matemáticas, por ejemplo? Entonces se plantea un objetivo general. Entonces podemos decir estudiantes con pensamiento numérico, con pensamiento matemático, reflexivo. No soy profe de matemática, me disculpan si de pronto los términos no son acertados, pero digamos, eso es lo que uno plantea, el objetivo general. Luego, las competencias. ¿Cuáles son las competencias que va a trabajar el área y que van a aportar al currículo de la institución? ¿Y dónde uno encuentra esas competencias? Ahora lo vamos a revisar, pero hay para las áreas básicas en Colombia unos documentos que se llaman estándares básicos de competencia, que dicen cuáles son las competencias que debemos trabajar por grupos de grado. Esos estándares que también aparecen ahí, estamos hablando también de los derechos básicos de aprendizaje, todo digamos lo que en términos generales allí podemos encontrar los logros, los contenidos mínimos de cada unidad. Esos contenidos mínimos de cada unidad es lo que nosotros conocemos como malla curricular. Entonces aquí encontramos otro nivel de integración. Arriba está el PEI dice las políticas, el currículo traza la estrategia y la organización de cómo se va a ejecutar esa política. El plan de área aterriza lo que dice el currículo, pero ya desde cada área particular, y dentro de los planes de área están las mallas curriculares. Eso lo vamos a revisar ahora en la siguiente diapositiva. Las mallas curriculares son los que nos van a decir los contenidos mínimos de cada unidad, la distribución del tiempo. El plan de área también tiene que decir el plan de mejoramiento. Cuando el área está bien organizada, el área debe decir en ese plan qué se tiene que hacer con los estudiantes que no están alcanzando los desempeños o las competencias esperadas. Entonces, normalmente, ¿qué ocurre? Que nosotros, como tenemos estudiantes con desempeños bajos en los salones de clase, utilizamos las estrategias personales del docente. Entonces, yo soy Giancarlo y soy profe del área de matemáticas o el área de ciencias naturales. Yo tengo un estudiante que tiene deficiencias en mi clase. Entonces, ¿qué es lo primero que salimos a hacer?
salimos a hablar con el coordinador, mira, tengo este estudiante con este problema, vamos a mandarle unos trabajos extras. Pues bien, el plan de área lo que hace es que evita esa consulta inicial, porque uno lo primero que hace es dice, bueno, yo soy profe del área de matemáticas, voy a ir a mi plan de área me tiene que decir qué debo hacer yo con los estudiantes que no están alcanzando los desempeños esperados. Pues lo consultas con el jefe de área o con el coordinador y le dices, mira, hacemos el reporte, pero decimos que estamos ya ejecutando lo que el plan de área me dice en cuanto a qué debo hacer en planes de mejoramiento y sobre todo los criterios de evaluación del área determinada, los criterios de evaluación para todo el área y en términos generales para el grado. El plan de área es el que dice cómo se aprueba, por ejemplo, un periodo escolar, ¿verdad? Pero quien nos dice eso realmente es el currículo. Si el currículo me dice que la nota mínima de aprobación es 3.5 o 7 o 6, dependiendo de la escala de calificación, el plan de área aterriza eso. ¿Por qué en el plan de área aparece eso? Porque algunos colegios, de acuerdo a la estrategia o al proyecto educativo, puede definir, todos saben que yo quiero que quizás para inglés sea una nota más alta de aprobación. Por ejemplo, no sea 3 o 6, sino que sea 3.5 o 7 como nota mínima de aprobación. Entonces ya esos son criterios que el área como tal, de manera específica, establece y que pueden funcionar también en algunas instituciones educativas. Entonces ahí tenemos como los dos grandes conceptos. Recuerden, por arriba el PEI, debajo va el currículo y debajo del currículo van los planes de área. Ahora sí aparecen estos dos últimos, que también son de esos conceptos que a veces usamos de manera intercambiable. Está el concepto de malla curricular o malla de aprendizaje. Esto viene siendo un instrumento y este es el que vamos a revisar hoy. Hoy voy a mostrar un ejemplo de una malla curricular, una malla de aprendizaje que ya está diseñada en un periodo, que está diseñada para poder hacerse tanto en la presencialidad como en la educación virtual. De manera que podamos responder a eso a esa pregunta que hacíamos de manera inicial. La malla curricular, la malla de aprendizaje. Aquí normalmente es un documento a manera de matriz. Se empiezan a organizar los saberes que necesita el estudiante conocer, adquirir o aprender en cada uno de los grados, las competencias específicas de esa área que están definidas en el currículo. Ojo, hay competencias específicas del área y hay unas competencias transversales. Las competencias transversales las da el currículo. Ahorita lo vamos a ver en el modelo de plan de área que les voy a compartir el día de hoy. Y lo que permite también, aquí me equivoqué, lo que permite también es orientar a los docentes sobre qué debe aprender los estudiantes, los niños y las niñas o adolescentes en cada grado, en cada periodo académico y cómo se puede evidenciar. Eso es lo que debe contener la malla de aprendizaje, ni más ni menos. ¿Qué debe saber el estudiante en cada uno de los grados o en cada una de las unidades o en cada uno de los periodos y cómo van a evidenciar esos aprendizajes? Es decir, ¿de qué manera yo como profe, porque este es el documento que en términos generales más consultan los profes? El profe lo que más debe consultar es su malla de aprendizaje. Si yo soy profe de grado quinto, yo tengo que estar todo el tiempo revisando la malla del grado quinto y alinearla con el trabajo que estoy haciendo en el aula para saber si yo como profe estoy haciendo el trabajo de implementar la malla que me corresponde en el grado donde estoy trabajando. Bien, entonces ahí van a estar todos los contenidos, ahí van a estar todas las evidencias y unas sugerencias de qué debe el estudiante presentar. Ahorita les muestro cómo hacemos esto. Y finalmente, este es el documento, este documento se construye a partir de la malla curricular o la malla de aprendizaje. Yo tengo la malla de aprendizaje del grado cuarto, por ejemplo. Soy profe de cuarto. Digamos que ahora estamos en tercer periodo. Entonces, ¿qué debería yo estar haciendo como profesor? Yo tengo que tener esa malla, tengo que tener todo lo que está en cuanto a competencias en el periodo y comenzar a revisar. Listo. Entonces, la malla me está diciendo que mis estudiantes deben estudiar esto en este periodo. Entonces, yo voy a comenzar a organizar mis clases para poder trabajar en esto. Y yo como profe, para asegurarme de que eso que aparece de alguna manera, de forma general en la malla, se pueda convertir en una clase. Ojo, la malla curricular no nos dice cómo hacer la clase. Donde organizamos cómo hacer la clase es en el plan de aula o en el plan de clase. ¿Por qué? Porque este es el documento o el famoso plan de clases donde yo vengo y organizo las actividades de aprendizaje que yo estoy proponiendo de manera secuencial, de manera organizada, una detrás de otra, que tengan sentido, que tengan lógica para el estudiante. Voy a decir cuánto me voy a demorar en cada actividad. Por ejemplo, si tengo una clase de 50 minutos y una clase de distancia, yo puedo decir, listo,
En los primeros 5 minutos voy a hacer una actividad de conexión emocional con mis estudiantes, los voy a saludar, me voy a reír, voy a hacer un juego y voy a cumplir con esa recomendación que nos hace el Ministerio de Educación Nacional de tener como una actividad de conexión emocional al principio. Luego, en el plan de clase o en el plan de aula que digo, listo, aquí lo que voy a hacer ahora es definir una actividad de contextualización, luego una actividad de aprendizaje, luego una actividad de aplicación y luego una evaluación para terminar la clase, una evaluación sencilla de 5 preguntas, por ejemplo. Y ahí voy a también decir con qué recursos lo voy a hacer. Yo puedo decir, bueno, lo voy a hacer con la plataforma de Savia de SM, o lo voy a hacer con la plataforma de inglés de Universidad de Dayton. Entonces, uno incluye, y esto es más que todo la guía personal, es como la bitácora del docente, donde yo propongo qué voy a hacer en cada una. Digamos, no tiene que ser algo muy detallado, en esto también quiero ser muy claro. Esto como herramienta del docente, pues no necesariamente tiene que ser el detalle, pero sí debe por lo menos establecer qué tipo de actividades voy a hacer y cuánto me voy a durar y con qué recursos voy a realizarlo. Eso para poder tener una mejor organización de las clases en el momento de hacer el trabajo académico. Pero nosotros hoy vamos a llegar solo hasta aquí, hasta la malla curricular o malla de aprendizaje. Bien, esta era la pregunta que estábamos haciendo en algún momento. Ahora yo les hago la siguiente pregunta, profe. ¿Qué elementos ya desde sus áreas, y esto es para empezar a hacer el ejercicio de diseño curricular, qué elementos de esos que acabamos de ver consideran ustedes importantes o más importantes de incluir para poder diseñar la malla curricular? ¿Por qué estamos hablando de malla curricular? Porque el trabajo del currículo, como les digo, desciende directamente del PEI, y yo creo que la invitación, sobre todo en este momento de pandemia, es más enfocarnos en malla curricular o mallas de aprendizaje que en el currículo, digamos, como una perspectiva general. Entonces acá lo que voy a hacer es que les voy a compartir. Bueno, aquí tenemos 2 profes que están pidiéndonos ingreso. No sé si Liz está por ahí. Liz podría también colaborarme admitiendo a los profes, de pronto se me escapa en el momento. Mientras estoy hablando, de que vamos a escuchar la notificación. Entonces ahí les comparto. ¿Qué consideran, profes, que su área debe incluir o qué elemento consideran ustedes para este contexto de pandemia? Que ustedes piensen, saben que a mí me parece muy importante, por ejemplo, les voy a soplar una respuesta. Algo muy importante, revisar cuáles son los recursos los recursos digitales que el área va a utilizar para poder desarrollar los aprendizajes. Entonces, por ejemplo, alguien decía hace un momento que utilizaban Zoom, que utilizaban Meet. Entonces, eso debe quedar ahí claramente sugerido como las herramientas o los recursos con los que el área cuenta para poder hacer realidad o materializar el currículo en la institución. Ahí está en la pregunta, en el caso de que quieran participar, si no la pueden escribir, si no me la pueden contar activando el micrófono rápidamente. ¿Qué tipo de herramientas consideran, profe, que puede ser importante tener en cuenta en el currículo de tu área, en el área donde tú enseñas? Ahí está la pregunta. Si quieren utilizar el micrófono lo pueden hacer, si quieren, digamos, escribir también lo pueden hacer. ¿Qué cosa consideran ustedes para hacer el ejercicio de diseño curricular que sería importante incluir? A la profe Kelly, a la profe Karen, a la profe Ingrid, a la profe Licea, a la profe Yulis, a la profe Liliana. Si se les ocurre algo, pueden activar el micrófono y nos pueden compartir qué se les ocurre. ¿Qué debería tener esa malla de aprendizaje del área donde estamos enseñando para que pueda eso materializarse de la mejor manera posible? Voy a cerrar acá. He compartido el link de esta aplicación, pero bueno, creo que nos ha costado trabajo poder ingresar a la aplicación. Entonces, si tienen alguna sugerencia, yo lo que voy a hacer entonces es que voy a seguir con la presentación. Si se les ocurre algo, pues lo pueden escribir, que con todo gusto ahí vamos a estar haciendo lectura. Bien. Entonces, ¿qué hay en el diseño curricular? Esto es supremamente importante porque esto viene dando como empieza a aterrizar poco a poco lo que hay aquí en cuanto a diseño curricular para poder hacer esto posible. Lo primero que uno tiene que tener en cuenta
y todos los profes seguramente lo conocemos, son los temas de enseñanza obligatoria que están definidas en la Ley 115, Ley General de la Educación. ¿Cuáles son esos temas? O digamos, esto desde el pensamiento general del currículo, desde el pensamiento cuando el colegio define cuáles son las asignaturas, aparte de las asignaturas obligatorias, esas que deberíamos estar trabajando. Entonces, ahí se hace como una primera reflexión. La segunda tiene que ver con cuáles son aquellas asignaturas necesarias para desarrollar el PEI. Poníamos el ejemplo de un proyecto educativo que tenga enfoque en investigación. Esto es un tema que estoy viendo recientemente en Colombia con mucha frecuencia, que hay muchos colegios que están tratando de volcarse hacia el enfoque de investigación, porque están pensando que, digamos, una de las debilidades fuertes que tienen los estudiantes cuando llegan a la universidad es precisamente lo que tiene que ver con investigación. Entonces hay muchos colegios que ahora mismo, digamos, estoy acompañando a algunos, están pensando fuertemente en hacer un trabajo, incluir la investigación como parte del proyecto. Entonces, en algunos colegios ya hay una asignatura de investigación, investigación, desarrollo e innovación, lo llaman I más D más I. Otra se llama simplemente investigación. Entonces, esa asignatura pues se piensa del diseño curricular. Empezamos entonces a reflejar el plan de estudio y los planes de área, que ya empiezan a ser parte del currículo, se empiezan a presentar los desarrollos por niveles, por grados, por área, y considera los referentes de calidad dispuestos por el Ministerio de Educación, que es lo que vamos a revisar ahora. ¿Cuáles son esos referentes de calidad? ¿Qué nos dice el Ministerio de Educación Nacional acerca de cómo se hace educación de calidad o cómo garantizamos que hay calidad educativa en nuestros estudiantes? Y finalmente debe contemplar algunas acciones de flexibilización. Noten que eso, en esta fecha, en estos días, estamos en medio de una pandemia, las acciones de flexibilización han sido las que han dado respuesta precisamente a la problemática de la pandemia del COVID-19. Cuando el currículo tenía esas acciones de flexibilización, cómo poder flexibilizar la educación, muchos colegios tenían contemplado la posibilidad de hacer la educación totalmente desde casa en casos de emergencia, en casos que fueran totalmente necesarios. Por ejemplo, en el caso de que un estudiante tuviera una enfermedad altamente contagiosa, ¿cómo se le va a garantizar la educación? Ya dentro de algunos currículos del diseño curricular se incluía la posibilidad de que ese estudiante continuara su ciclo o su formación o su educación a través de modalidades virtuales. En algunos colegios eso funcionó para poder desplegar, digamos, toda la respuesta de la pandemia y les funcionó muy bien porque ya lo habían pensado con anterioridad. Pero las acciones de flexibilización también incluyen, por ejemplo, el trabajo que hacemos con, digamos, estudiantes con necesidades educativas especiales, estudiantes con necesidades de inclusión en el sentido de que vengan no solamente de temas de orden psicocognitivo, sino también de temas psicosociales, por ejemplo, estudiantes que son víctimas del conflicto armado, que llegan a nuestros colegios, que obviamente por tener una afectación a raíz del conflicto tienen desempeños que no van acorde con la media del grado. Entonces, todo ese tema se piensa o se responde directamente desde el diseño del currículo. Y estos son los referentes de calidad que existen acá en Colombia y son los que debemos tener en cuenta al momento de hacer el diseño curricular. El primero es un documento que fue el primero que salió, se llamaba, o se llama, porque todavía está vigente, lineamientos curriculares. Entonces, esos lineamientos curriculares están para todas las áreas. Esos lineamientos curriculares sirven para orientar el sentido y la estructura de las áreas. Pero esto es un documento más de orden epistemológico, más de orden filosófico, es decir, de definiciones. Es un documento que propone unas metodologías que eran válidas quizás por allá en el año 98, cuando comenzaron, digamos, a consolidarse todos estos documentos. Hay algunos que son del año 96. La invitación es que sirvan más bien de orden consultivo y no necesariamente como un estándar, precisamente por el hecho de que ya es un documento que, a pesar de que sigue vigente, tiene cierto tiempo de antigüedad y eso pues de alguna manera puede no correlacionarse directamente con el contexto actual. ¿Para qué niveles? Ese documento está para preescolar, para la educación básica y para la educación media. Recuerden que es la básica primaria y la básica secundaria, así que el documento está básicamente para todos los grados educativos que existen en Colombia. Entonces vale la pena consultarlo, sobre todo aquellas áreas que no cuentan con estándares o DBA que estén liberados
lo siguen utilizando, por ejemplo, los profesores de edufísica, siguen utilizando estos lineamientos para poder orientar el área. También están los estándares básicos de competencia, que eso están para la básica y para la media, y lo que buscan es establecer los niveles básicos de calidad en cuanto a las competencias que deben tener o que debe trabajar cada una de las áreas. Estos están agrupados en grupos, van del grupo de competencias de primero, segundo y tercero, de cuarto y quinto, y así sucesivamente organizan las competencias que debemos trabajar. Cuando uno habla de currículo por competencia, lo primero que uno tiene que revisar es si el currículo del colegio está trabajando esas competencias que aparecen en los estándares. Y las competencias que están trabajando en el colegio no son las que están en los estándares, difícilmente Secretaría de Educación o Ministerio de Educación nos va a creer que estamos haciendo o que estamos trabajando bajo el enfoque por competencia, porque eso es como la primera o el primer filtro para poder validar que efectivamente un colegio está trabajando bajo ese enfoque. Tenemos los derechos básicos de aprendizaje, que son los más recientes de todos estos documentos. Los DBA no son más que, digamos, unos elementos que nos sirven para identificar los saberes básicos que debe tener cada área o que un estudiante debe conocer antes de graduarse, por ejemplo, el grado primero. Recuérdense que los estándares básicos de competencia vienen por grupos de primero, segundo y tercero, entonces a veces es difícil o era difícil para los colegios decir, pero entonces ¿cuáles son las competencias que debe trabajar el niño en primero si aquí me aparecen de primero a tercero? Estos DBA o estos documentos que liberó el Ministerio de Educación comenzaron a servir para validar cuáles eran esos, digamos, esos derechos mínimos. El Ministerio lo que nos está diciendo acá es, listo, cuando vayas a planificar la malla de aprendizaje, ten en cuenta que lo mínimo que el estudiante debe saber es lo que está en los DBA, pero si tú consideras que la población de tu colegio, que el contexto de los estudiantes les permite trabajar más competencias, no hay ningún problema, la institución educativa puede decidir hacerlo y ninguna Secretaría de Educación, ni el Ministerio, ni ninguna entidad educativa de orden que ejerza suprema inspección y vigilancia en el colegio le va a poder decir que no, porque los derechos básicos son lo mínimo que se debe trabajar. En términos de saberes, están como estos lineamientos generales para digamos, la presentación del examen saber. Algunos colegios de manera equivocada comenzaron a utilizar esos lineamientos para hacer diseño curricular y de maneras de aprendizaje. ¿Y por qué decimos de manera equivocada? Porque esos lineamientos solamente sirven para poder explicar componentes y competencias. No necesariamente nos dicen cuáles son las competencias generales. Así que estos son más bien como de grado consultivo y obviamente están para los grupos de grado, digamos, que se relacionan con los estándares básicos de competencia, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, sexto, sexto, octavo, noveno, décimo y undécimo, que son como esos grupos donde también se aplica la prueba saber. Entonces ahí están como los documentos. Estos 4 son los documentos nacionales más importantes en términos de referentes. Obviamente existe el currículo sugerido, por ejemplo, para el área de inglés, pero al ser currículo sugerido no es obligatorio. Quiere decir que ustedes pueden mejorar todos los currículos sugeridos del Ministerio de Educación Nacional sin ningún inconveniente. Por ejemplo, el departamento de Antioquia, creo que es la gobernación de Antioquia, hizo un trabajo recientemente donde organizó todo el currículo, digamos, sugirió el currículo de todas las áreas para los colegios. Entonces, eso, digamos, es también un documento de sugerencia, sirve de punto de partida para quienes quieran hacer el trabajo de cero, pero en realidad los documentos en Colombia que tienen carácter oficial nacional son estos que estamos viendo acá. ¿Cómo se utilizan entonces estos documentos en este proceso? Aquí viene una parte también muy importante. Los lineamientos simplemente nos van a servir para reflexionar la parte pedagógica y la parte de la estructura del área. La parte epistemológica que nos va a decir, digamos, como los conceptos claves, de dónde viene, digamos, el concepto de algunos ejes didácticos para el currículo, pero por la experiencia que tengo yo en el campo de diseño curricular, esto básicamente sirve más que todo para hacer una reflexión, no necesariamente para orientar en las áreas que tienen estos otros documentos. ¿Dónde este documento sí es importante? En las áreas que todavía no tienen liberados estándares y todavía no tienen liberados DBA. Así que, por lo general, vamos a hacer reflexiones acá. ¿Qué pasa con los estándares básicos de competencia? Este sí es el documento medular para hacer diseño curricular, sobre todo mallas de aprendizaje en nuestras áreas. Este es un documento que los docentes de cada área deberían conocer o deberían explorar o deberían revisar, porque aquí es donde encontramos las competencias que evalúa en términos generales la prueba saber.
¿De dónde saca la prueba saber el mapa de relaciones o el mapa de competencias? De acá, de los estándares, no de los DBA, sino de los estándares básicos de competencia. Por eso es que este documento termina siendo el documento clave o más importante, sin decir que sea el único, para hacer el ejercicio del diseño de las mallas de aprendizaje. Entonces, ¿para qué lo vamos a utilizar? Acá se nos van a establecer cuáles son las competencias que los estudiantes deben alcanzar. Entonces, yo como profe, digamos, de sexto grado, de quinto grado, digo, ¿cuáles son las competencias que deben trabajar los estudiantes de quinto, por ejemplo, en el área de ciencias naturales? Lo primero que yo hago es tomar el documento, revisar las competencias, trasladar esas competencias a la malla curricular o malla de aprendizaje, y allí es donde yo enseguida voy a poder decir, ah, pero ¿sabes qué? Aparte de estas competencias, el colegio se va a diferenciar del resto en que va a trabajar esta otra y esta otra. Es lo mismo que ocurre con los derechos básicos de aprendizaje. Aquí, este documento nos va a permitir fijar contenidos y desempeños básicos desde las competencias, pero dándole respuesta al estándar. Por eso es que esto encamina, dice en la parte de abajo, los estándares deben estar presentes. Estos son los únicos que, digamos, no pueden faltar, junto con los DBA, porque los DBA nos van a servir para evidenciar el proceso de los estudiantes ya por grados, como lo decíamos ahorita. Vamos a encontrar que el Ministerio de Educación también, cuando hace esto de los derechos básicos de aprendizaje, nos deja espacio en algunos, no sé si de pronto los profes de inglés o los profes de lenguaje están familiarizados, perdón, de ciencias naturales, encuentran que el ministerio lo que hace es que dice, mira, estos son los derechos que yo te doy básicos, pero yo espero que como institución educativa tú propongas más. No solamente te quedes con los 4 o 5, por ejemplo, como ocurre en el área de inglés, que por lo general trabajamos 10, a veces el ministerio sugiere 4, sugiere 5 y espera que la institución proponga 5 más para que eso quede como evidencia del aprendizaje de los estudiantes. Esto, como lo decíamos en un principio, no se deben utilizar para el diseño curricular porque simplemente nos van a servir para demostrar esas competencias que los estudiantes deben de desarrollar. Bien, entonces, ¿cómo articulamos lineamientos, estándares básicos y DBA? Aquí les voy a mostrar un ejemplo de matemáticas antes de irnos rápidamente al ejemplo que ya está desarrollado. Digamos, toda esta parte, como decía bien el coordinador, es siendo importante revisar porque es un tema que siempre tiene bastante por desarrollar y que de alguna manera pues, nos va a permitir hacer el ejercicio. Bien, entonces, tenemos lineamientos curriculares para el área de matemáticas, estándares básicos de competencias para el área de matemáticas y derechos básicos de aprendizaje para el área de matemáticas. Noten el discurso de los tres para que podamos de alguna manera hacer relación y ponernos en perspectiva en nuestra área y de esa manera saber cómo podemos hacer el trabajo cuando hagamos este trabajo de diseño curricular o de mallas de aprendizaje. Lo primero que tenemos son los lineamientos curriculares. ¿Qué nos dicen los lineamientos por allá en el año 98 en la página 27? Nos está diciendo cuáles son los 3 aspectos básicos del área de matemáticas que pueden ayudar a desarrollar el pensamiento numérico como competencia, es decir, el pensamiento numérico dentro del aula. Entonces, mire lo que nos dicen los lineamientos. Necesitamos trabajar comprensión de los números y de la numeración, comprensión del concepto y de las operaciones, cálculos con números y aplicaciones de números y operaciones. Entonces ya tenemos eso. Miren lo general que es el documento y la razón por la cual simplemente sirve más como una reflexión o una orientación, pero no como el documento base. Mientras que el estándar básico de competencia de matemáticas, que es este que tenemos acá, noten que acá tengo lineamientos curriculares, solamente nos está hablando desde un aspecto muy general, más pedagógico, sí aterrizado al área, pero sigue siendo todavía epistemológico. Acá en los estándares básicos de competencia ya nos está diciendo claramente qué debe hacer el estudiante. Reconozco significados del número en diferentes contextos, es decir, puedo hacer mediciones con el número, puedo contar con los números, puedo comparar con los números, puedo codificar con los números y puedo localizar el número o la posición del número entre otros. Esa es una competencia, es lo que el estudiante puede hacer con el conocimiento que tiene frente a los números. Pero también puede hacer otras cosas, puede escribir, puede comparar, puede cuantificar situaciones con números en diferentes contextos y con diversas representaciones. Entonces, es un saber hacer, lo que estamos viendo acá, lo que el estudiante sabe hacer en el contexto que nos están dando acá el estándar básico de competencia. Esto sí se debe trasladar directamente a la malla de aprendizaje.
¿Y qué nos dice el derecho básico de aprendizaje? Por eso decimos que el derecho básico de aprendizaje sirve para evidenciar. ¿Cómo evidencio yo que esta competencia en realidad la tiene el estudiante? Entonces mira lo que me dice el DBA. El DBA aclara o sirve como espejo, como reflejo, o arroja luz sobre el estándar básico de competencia. Entonces dice, el estudiante usa números del 0 al 999.000, tiene claro el concepto de unidad, decena y centena. ¿Qué está diciendo? Me está diciendo cómo yo evidencio, por ejemplo, esta competencia que está acá, ¿verdad? Miren que el reconocimiento del significado del número en el contexto del conteo se da en la capacidad que tiene el estudiante de utilizar los números del 0 al 999.999. Aquí es donde el derecho básico de aprendizaje se convierte en básico, y esto es algo que hay que tener claro. No es que nosotros únicamente podamos trabajar esto. Si yo quiero que no sea hasta el 999.999, sino hasta el 9.999.999, yo lo puedo hacer. Como institución educativa, como área de matemáticas, yo me reúno con mis colegas y decimos, los estudiantes de Pensar y Jugar son estudiantes que van tan adelantados que creemos que pueden trabajar no solamente hasta donde nos dice el DBA, sino que pueden ir más allá. Eso es una decisión del área, pero ojo, debe ser una decisión responsable y como decíamos en un principio, partiendo del conocimiento que cada uno de ustedes, profes, y el señor coordinador tienen de los estudiantes del colegio. ¿Qué es lo que no puede ocurrir? ¿Qué es lo que no puede ocurrir? No puede ocurrir, por ejemplo, que la evidencia diga usa números de 0 a 500.000. ¿Por qué? Porque ahí estaríamos por debajo del derecho básico de aprendizaje. La propuesta de derecho básico de aprendizaje es precisamente tener la noción de que si el estudiante sabe o digamos, el conocimiento del estudiante está por debajo de lo que plantea el DBA, hay una, valga la comilla, violación de un derecho a la educación. El derecho a saber lo mínimo o lo básico que debe saber un estudiante en ese grado. Eso es como se establecen las relaciones entre estos tres. Esto es muy importante tenerlo claro para poder hacer el ejercicio del diseño de las mallas de aprendizaje. Y miren lo que nos sigue diciendo. Por ejemplo, entiende que 3.785 tiene 3 unidades de 1.000, 7 centenas, 8 decenas y 5 unidades. Es decir, 3.785 es lo mismo que sumar 3.000 más 700 más 80 más 5. Y así sucesivamente nos da ejemplos. Esto me sirve a mí para evidenciar. Yo le podría, por ejemplo, preguntar a un estudiante en mi clase, ¿cuántas unidades, cuántas decenas, cuántas centenas hay en 3.785? Obviamente no lo vamos a utilizar ahí, pero puede ser un ejemplo similar. Y si mi estudiante responde correctamente, yo puedo decir entonces, efectivamente mi estudiante está cumpliendo con esta competencia. Esa es la forma de establecer. Obviamente esto es un ejemplo con matemáticas, pero el ejemplo es aplicable a las diferentes áreas, a todas las áreas donde nosotros podamos de alguna manera trabajar. Listo, entonces ahora sí vamos a revisar las mallas de aprendizaje. Ya que tenemos esto, recuerden que si tienen alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta, la pueden hacer en cualquier momento. Nosotros acá, pues, obviamente yo voy a estar muy atento a dar respuesta a cualquier inquietud que se les pueda presentar. Con mucho gusto hacemos la aclaración. ¿Qué debe de tener la malla de aprendizaje? La malla de aprendizaje debe tener estos elementos que están acá. El primero, la introducción general del área. Entonces, los aprendizajes del grado anterior y la relación con los aprendizajes que van en el año en curso. El panorama de lo que se puede evaluar desde el principio, es decir, la línea base. ¿Qué es lo mínimo que debe saber un estudiante al momento de entrar a grado tercero? ¿Verdad? En algunos colegios utilizan la malla de aprendizaje. Las mallas de aprendizaje están relacionadas con instrumentos de evaluación que permiten hacer una evaluación diagnóstica al principio del año para validar si efectivamente los niños están dentro de la línea base que plantea la malla de aprendizaje. El mapa de relaciones, que no es otra cosa que traer estas competencias que aparecen acá en los estándares básicos y establecer como ese mapa de relaciones. Las progresiones de los aprendizajes que vienen siendo la manera como los estudiantes cumplen con los enunciados de los DBA del grado anterior, del grado actual y del grado siguiente. El rango de flexibilidad curricular, de qué manera nosotros vamos a hacer un poco flexible el trabajo para aquellos estudiantes que tienen necesidades educativas especiales. Las consideraciones didácticas que tienen que ver con las estrategias didácticas
de acuerdo con las categorías organizadoras o el mapa de relaciones. Es decir, ¿cómo voy yo a enseñar, por ejemplo, esta competencia? Didácticamente, ¿cómo va a ser una clase que me permita a mí lograr que el estudiante aprenda esto? Entonces, obviamente, la mayoría de las instituciones educativas lo que hacen es que se apoyan de los libros de texto. En el caso, por ejemplo, de Sabia Matemáticas, ya lo que tenemos ahí de ejemplo. Sabia Matemáticas básicamente ya tiene todo el trabajo hecho. Casi que la malla está diseñada dentro de Sabia Matemáticas. Digamos, es cuestión de hacerles unas adaptaciones, pero ya hace todo el trabajo de relacionamiento de la competencia, sino que tiene que ver con las estrategias didácticas para poder generar, digamos, la organización de las competencias y las estrategias para los estudiantes que tienen dificultades frecuentes. ¿Qué voy a hacer yo en clase? Por ejemplo, si tengo un estudiante que casi siempre contesta los ejercicios de las primeras actividades de manera incorrecta, ¿le pongo una mala calificación o planteo una estrategia para ayudar a que ese estudiante mejore y se nivele con los demás compañeros? Y finalmente, las situaciones que promueven el aprendizaje. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la evaluación? ¿De qué manera vamos a generar diferenciación? ¿Cómo vamos a desarrollar competencias ciudadanas que normalmente son transversales a todo el currículo? ¿Y cuáles son los materiales didácticos para la implementación? En el caso de la educación remota de emergencia, definitivamente el uso de plataformas. Otro material didáctico, por ahí lo mencionaban ahorita, la aplicación Meet, la aplicación Zoom, cualquier otra aplicación que estén trabajando. Y esto, profes, y con esto ya podríamos concluir un poco, empezar a concluir un poco la presentación para poderla hacer, digamos, un poco menos, digamos, difícil de digerir, como lo dijéramos por ahí. Es la manera como se integran los referentes de calidad en el diseño y ajuste de mallas curriculares bajo el formato institucional. Eso que ustedes ven ahí se lo voy a compartir para que lo podamos revisar y les voy a contar en detalle. Esto es una propuesta, ojo. Esto simplemente es una propuesta, esto bajo ninguna circunstancia quiere decir que sea la única manera de trabajar mallas de aprendizaje en Colombia. Esto más bien es un trabajo que hicimos acá en SM Colombia. Digamos, las personas que hacemos parte del equipo de formación nos reunimos, hicimos una serie de análisis de cómo debe estar estructurada una malla curricular o una malla de aprendizaje para poder responder tanto a la presencialidad como a la virtualidad. ¿Por qué? Porque lo que se nos viene este año, creemos, bueno, por lo menos no sé cómo es el caso en Sincelejo y en Sucre en general, pero por lo menos acá en Barranquilla, en Bogotá, lo que estamos viendo es que vamos a cerrar el año en modalidad a distancia y seguramente la alternancia inicie de lleno el próximo año. Entonces nosotros estamos planteando que ese currículo, que la malla de aprendizaje debe de tener unos elementos que nos permitan a nosotros hacer el trabajo. Ahí les compartí el enlace para que ingresen, lo pueden descargar si les parece que lo quieren tener como referencia. Ahí está el enlace en el chat. Y este viene siendo la malla curricular, profe. Esto es lo que contiene una malla curricular. Esto ya está desarrollado a manera de ejemplo. Entonces, por ejemplo, acá podría aparecer, digamos, la información del colegio, el código del área, si la área está codificada, el área como tal que estamos trabajando, en este caso va a ser ciencias naturales, la asignatura, que en este caso va a ser biología, las horas anuales, acuérdense que esa información la sacamos directamente desde el currículo, las horas trimestrales, que estamos trabajando por 3 periodos, por 4 periodos, pues eso se puede aquí empezar a modificar cuántas horas se va a trabajar en cada periodo. Estas son horas reales de acompañamiento al estudiante. Ojo, aquí no se cuantifica el trabajo del estudiante, sino las horas reales que yo como profesor estoy trabajando con mi estudiante. El grado viene siendo primero la versión, si es la primera versión que se libera, y las personas responsables. En este caso, pues yo diseñé esta malla y mis compañeras Andrea Pérez Montoya y Catherine Cruz hicieron unas ligeras adaptaciones que van a servir pues también para hacer como la interpretación general. Listo. Entonces, esta es la malla de primero para el área de ciencias naturales. ¿Qué es lo primero que estamos enunciando acá? La competencia transversal. Esta es la competencia que establece la institución educativa como la competencia del proyecto educativo. Decíamos, si es una institución que se enfoca en investigación, la competencia transversal va a ser la competencia, obviamente, de indagar, de investigar, de explorar, de hacer todo tipo de pensamiento investigativo.
Las competencias básicas son esas 3 básicas que aparecen en los lineamientos y que de alguna manera son las 3 que también se relacionan en las pruebas saber. Entonces, para el área de biología van a ser indagar o indagación, explicación de fenómenos, uso comprensivamente el conocimiento científico. Esas son las competencias básicas, globales o generales. Meta del ciclo viene siendo como la meta del grado, es decir, ¿cuál es la meta del grado primero? Entonces uno acá viene y dice, bueno, la meta del ciclo, en este caso es me identifico como un ser vivo que comparte algunas características con otros seres vivos y que se relaciona con ellos en un entorno en el que todos nos desarrollamos. Y el objetivo o objetivos de aprendizaje del grado. Esos objetivos de aprendizaje pueden ser los mismos objetivos de aprendizaje del periodo y se pueden enunciar acá arriba y luego se trasladan acá en la parte de abajo. Como los derechos básicos de aprendizaje nos van a servir para evidenciar, yo los enumero todos. Si tengo todos los derechos básicos de aprendizaje de primero del área de ciencias naturales, yo lo único que hago es que los copio y los pego aquí de manera que no tenga que estar consultando el documento, sino que yo pueda establecer que aquí estoy trabajando todos los derechos básicos de aprendizaje. Y aquí aparece el primer periodo. El objetivo de aprendizaje sale de acá, del objetivo que se traslada directamente el objetivo general o la meta del ciclo. Y luego los indicadores de desempeño. ¿De dónde salen esos indicadores de desempeño? De los estándares básicos de competencia. Cuando vamos a los estándares básicos de competencia, nosotros vamos a encontrar de que hay indicadores de desempeño para el saber hacer, para el saber ser y para el saber aprender en el caso de que quisiéramos trabajar habilidades del siglo XXI. Entonces, esta información que está acá, yo como profe no me la tengo que inventar, lo único que tengo que hacer es trasladarla directamente de los estándares básicos de competencia. Ahí lo pueden ver. Todo eso que ustedes pueden leer allí es trasladado directamente del estándar básico de competencia. Habilidades del siglo XXI y estrategias de aprendizaje, eso hace parte, digamos, de la estrategia institucional. En cuanto a los contenidos, ¿de dónde los voy a sacar? Esto puede ser obtenido de 2 maneras. O hago una correlación directa de los contenidos y las competencias, o simplemente los traigo del libro de texto que estoy utilizando como guía para el área, que me propone una serie de contenidos que yo sé que voy a trabajar, pero noten que al ser esto un currículo por competencias, el contenido no termina siendo tan relevante como la competencia. Es decir, que la competencia se puede desarrollar en el contexto de cualquiera de estos contenidos, pero puede ser un contenido diferente. Esto me permite, por ejemplo, que si el libro no se ajusta completamente a la malla, pues tampoco sea un impedimento para poderlo utilizar en el salón de clases, porque si bien no trabaje algún tema, lo que estamos pensando es en desarrollar la competencia. Aquí viene la parte quizás más importante para poder hacer la adaptación a la virtualidad. La sección de metodología y la sección de evaluación. Entonces, en la metodología no es decir que vamos a hacer o mencionar los tipos de métodos, metodologías, sino decir de qué manera concreta se va a utilizar en el salón de clase. Entonces, por ejemplo, proponer experiencias conformando equipos que les permitan identificar y clasificar los seres vivos utilizando imágenes y objetos que les permitan comprender las diferencias entre seres vivos y objetos inertes. Entonces, ya lo que me está diciendo que metodológicamente el profesor lo que debe hacer es proponer una experiencia que puede ser sincrónica o puede ser presencial, independientemente de cómo sea, pero donde yo voy a exponer al estudiante ante diferentes seres vivos y seres inertes para que ellos puedan identificar en qué categoría están cada uno de esos elementos que yo les estoy proponiendo. Entonces, esa va a ser la metodología. Noten que no es decir metodología constructivista, aprendizaje colaborativo, no. Es decir, concretamente cómo se enseña esa competencia para que cualquier docente antiguo o nuevo pueda consultarlo y saber de qué manera se hace ese trabajo en el área. Y finalmente, en términos de evaluación, hay 2 tipos de evaluación, que es la evaluación para el aprendizaje y la evaluación del aprendizaje. Noten que lo que propone este modelo de malla es dividir la presencialidad y la virtualidad. Entonces, por lo menos, si en la presencialidad yo hacía esta metodología, en la virtualidad voy a trabajar con esta metodología. Y aquí me está diciendo de una cuál es la aplicación que está relacionada con ese tipo de competencia para que el profe sepa qué aplicación debe utilizar al momento de trabajar con las competencias que se evidencian acá. Y en cuanto a la evaluación para el aprendizaje, no es más que hacer esa famosa evaluación formativa, es verificar que efectivamente los estudiantes tengan conocimiento, los conocimientos que requieren para ir avanzando en el proceso y no simplemente evaluarlos al final cuando puede que sea demasiado tarde
para nosotros darle apoyo, ayuda o soporte. Finalmente, también la evidencia del aprendizaje, que es la famosa evaluación sumativa, donde ahí sí vamos a definir cuál es el instrumento con el cual vamos a validar que el estudiante alcanzó la competencia que se había propuesto para el área, o para el grado. Y periodo como tal, en este caso el primer periodo. Entonces aquí lo que vamos a hacer es quiz de clasificación de los seres vivos por medio de imágenes, revisión periódica del cuaderno de los contenidos de la tarea, si se hacen tareas que el estudiante va a consignar quizás en el cuaderno. En la virtualidad se va a hacer con una carpeta compartida y con un trabajo que se va a asignar en la plataforma. Entonces, al tener este tipo de diseño, lo que nosotros estamos haciendo es garantizando que independientemente de si el otro año trabajamos en virtualidad o trabajamos en presencialidad, no vamos a tener que estar haciendo ajustes, actualizaciones o adecuaciones curriculares para que el colegio tenga la visión educativa, la visión desde las áreas que le permita a los estudiantes desarrollar todas las competencias que se han propuesto, digamos, para poder alcanzar o desarrollar tanto el plan de área como el currículo y de la misma manera el proyecto educativo institucional. Entonces, profes, en términos generales, esto es lo que hay acá en la malla de aprendizaje. El tema puede parecer un poco complejo, como les decía al principio, pero en realidad no lo es. Es un tema más bien de pensar, de organizar un poco el trabajo, de decidir, de tomar decisiones desde el área, de qué competencias vamos a trabajar, de cómo lo vamos a trabajar. Esto aporta poderosamente cuando este trabajo se hace desde la escuela, a partir de la experiencia que estamos teniendo, aporta poderosamente a construir la identidad del colegio desde el punto de vista pedagógico. La identidad pedagógica de una institución educativa está básicamente en esto, ¿no? En la construcción de los mapas de competencia de las mallas curriculares y de los planes de área que van a responder a ese proyecto educativo y que nos van a poder decir que independientemente de si yo estoy o no estoy en la escuela, el colegio siempre va a estar en capacidad de brindar la misma calidad de educación porque todos los docentes, antiguos como nuevos, van a poder referirse a este documento, lo van a poder consultar y poder encontrar las respuestas sobre la forma correcta de hacer educación decidida directamente tanto por el área, por la coordinación y por la rectoría. Entonces, profe, ya para no hacerlo más largo, yo creo que aquí podemos terminar el día de hoy. Hemos hecho un recorrido de principio a fin sobre cómo se hace este trabajo. La sugerencia general es aventurarse a hacerlo. Y bueno, yo creo que no hay nada que, digamos, sea más valioso desde el punto de vista de las instituciones educativas que docentes que tienen la capacidad de poder hacer este tipo de trabajo porque, digamos, es lo que, como les decía anteriormente, valida el proyecto educativo de la institución y hace que sea un proyecto sólido y que perdure a través del tiempo. No sé si tengan alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta, algo que nos quieran compartir. Yo voy a dejar de compartir la pantalla si tienen algún comentario, alguna sugerencia, algo que podamos escuchar nosotros para poder, digamos, responder frente a lo que es este trabajo. Si alguno de los profes o las profes que está por allí, o si les quedó claro la presentación de la temática, digamos, si tienen quizás ideas diferentes sobre cómo hacer esto en comparación con antes de iniciar la conversación. Bueno, dentro del contenido que se estuvo manejando en cuanto a los, digamos que ajustes, o sea, esa malla curricular podríamos decirlo que es como un híbrido, ¿no? Entre la parte virtual, que es la que estamos manejando actualmente, y lo que ya venimos manejando de manera presencial, ¿no? Pero estos ajustes, digamos que se hacen de manera virtual, digamos que quedarían de manera permanente o se podrían, digamos que porque usted sabe que en la virtualidad hay que hacer muchos cambios sobre la marcha, o sea, hay que ser bastante abiertos a ese tipo de circunstancias porque si algo nos enseñaron la virtualidad precisamente es que no estamos preparados o tenemos todo dicho sobre la temática que vamos a trabajar. Es decir,
Hay que tener muchas opciones abiertas porque no sabemos con cuál de ellas podemos enfrentarnos el día de mañana. Entonces, digamos que por eso le hacía la pregunta de que si este tipo de pronto de híbrido, como lo podríamos llamar entre la malla curricular, podría estar abierta a ese tipo en ambos casos, ¿no? Porque también tenemos que tener en cuenta de que ya independientemente a que la pandemia se acabe este año o el año que viene, de alguna manera van a quedar como unos rezagos, ¿no? En todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la temática del mismo, digamos, contenido curricular de las instituciones educativas. Entonces, ¿qué va a pasar? Que van a quedar como ciertos vacíos dentro del desarrollo de las actividades y yo pienso que va a ser como un año de transición, ¿no? De viajar de la parte presencial, pasando por la parte virtual y vamos a tener que llegar a un híbrido, porque obviamente, digamos que dentro de podríamos decir de las alternativas que tenemos, en el caso de que usted nos decía de que ya eso lo veníamos, yo creo que pensando no solamente nosotros como institución, sino en todo el entorno educativo a nivel nacional. Por ejemplo, esos niños que tienen inconvenientes, tengamos un caso no de pandemia, no de pandemia, sino por ejemplo de varicela, un ejemplo, donde se tiene que aislar un salón completo, muchas veces 15, 20 niños de una aula de clase. Entonces, para garantizar que, digamos que la seguridad y la parte de salud de los otros niños, ya tendríamos que empezar a mirar este tipo de opciones, ¿no? Y me parece muy interesante la idea de tener, digamos que estos dos aspectos dentro de la malla curricular, porque eso no nos permite estar tan, digamos que, o sea, estar tan estrictos al libro, por decirlo así, sino que nos permite de alguna manera tener varias opciones para este tipo de situaciones que no están como que contempladas dentro de la normalidad, sino que se dan de manera fortuita. Entonces, dentro bueno, no vi ahí, no sé si de pronto podría, nosotros hemos tomado, digamos que una alternativa, una opción, en vista de que de pronto los niños de alguna manera tienen problemas para enviar ese volumen de evidencia. Inclusive hemos tratado de dosificarlo, hemos hecho ajustes, sobreajustes para de alguna manera pues ser más práctico en la elaboración de las actividades, pero también cuando se reciben o se recepcionan las evidencias. Entonces ahí digamos que nosotros adoptamos una estrategia mucho más práctica, que es hacer evaluación continua sobre cada una de las clases que se van dando de tal manera de que le facilitemos el trabajo a los docentes porque no se van a saturar con tanta cantidad de material, y también a los niños y a los padres de familia, porque a veces es muy engorroso pues, tener 5 o 6 guías al día y que ellos pues algunas veces no mandan las actividades o la evidencia, no porque no quieran, sino que a veces se les dificulta un poquito porque tienen los equipos ocupados, están en teletrabajo y una cantidad de circunstancias que son, digamos que externas, pero que de alguna manera interfieren en el proceso de la recepción de evidencia. Entonces si esa evaluación continua podría estar ahí encaminada dentro, no solamente de la parte virtual, sino también dentro de la parte presencial. Sí, sí, profe. Acabas de mencionar una cantidad de elementos que son todos tan importantes que, bueno, no sabría por dónde comenzar digamos, a conversar o a dialogar contigo. Esta mañana precisamente estaba haciendo un trabajo con un colegio de Bogotá, que también estaba haciéndole una asesoría sobre este tema, y mencionó algo que tú dijiste que es súper importante y por eso me tomo aquí el atrevimiento de un par de minutos de darles un poco la presentación con la que trabajaba con los profes esta mañana. Estos que ustedes ven acá surge de un documento que seguramente ya conocen, que son las orientaciones a directivos, docentes y docentes para la prestación del servicio educativo en casa durante la emergencia sanitaria por COVID-19. Así de largo es el nombre del documento, pero es un título bastante largo, pero bueno, es un documento del Ministerio de Educación Nacional que liberaron por ahí en finales de marzo, si mal no estoy. Nosotros hicimos un estudio del documento y el documento decía que estos eran como los 4 pilares de la educación en este contexto, lo que tú hablabas. Y decía algo muy importante.
el tema de los contenidos básicos. La malla como tal debe definir cuáles son los contenidos básicos, de manera de que si nosotros volvemos a la presencialidad, pero la pandemia nos obliga a retornar, no tengamos que hacer doble trabajo. ¿Doble trabajo en qué sentido? En hacer un ajuste de una malla curricular nueva, ¿verdad? Que se adapte a esto, luego retornemos a la presencialidad y ni Dios lo quiera, pero es una posibilidad según los expertos, nos toque retornar un tiempo a la casa. Entonces, ¿qué dice el Ministerio de Educación? Las mallas deben tener los contenidos básicos, lo mínimo que el estudiante debe de trabajar. Lo mínimo que el estudiante debe trabajar, debe contemplar lo que es deseable, lo que nosotros quisiéramos que el estudiante trabajara, pero lo mínimo, aquello que no es negociable, teniendo en cuenta que estamos trabajando bajo esta modalidad. En temas de contenidos, nos dice eso, procurar trabajar cuáles son esos contenidos básicos, dice responsabilidad de cada área se tiene que reunir y tiene que definir cuáles son los contenidos mínimos que el estudiante debe trabajar para poder alcanzar la competencia. También propone algo muy interesante que lo mencionabas allí también en el contexto, y es que en la malla deben de haber actividades supremamente flexibles. O sea, que el estudiante siempre, independientemente de las limitaciones, porque las limitaciones no solamente son de orden, digamos, de orden de condiciones de salud o de algún tipo de condición del estudiante, sino que pueden ser incluso de orden socioeconómico. Estudiantes que no tienen internet, se le cae el internet en las clases. ¿Qué pasa con un estudiante que se le cae el internet 2 o 3 días en una semana de clase? Ese es un estudiante que no recibió la misma, digamos, el mismo tiempo de trabajo, y por lo tanto aquí se tiene que pensar también en flexibilidad. ¿De qué manera yo como profe le hago llegar a mi estudiante, como lo mencionabas tú, las guías de aprendizaje? Las guías de aprendizaje, por lo menos, yo te doy un resumen de lo que encuentro en colegios de Bucaramanga, Medellín, Bogotá, he trabajado en colegios de Valledupar, de acá de Barranquilla, muchos. Las guías de aprendizaje se están poniendo para todas las semanas. 3 semanas en algunos colegios precisamente para evitar ese problema que tú estás diciendo, y es que los padres se sobrecarguen. Una de las cosas que dice ese documento es que el colegio debe de procurar no sobrecargar con actividades y sobre todo actividades de evaluación a los padres de familia. Además que hay un estudio reciente, no recuerdo la fuente, pero sí lo estuvimos consultando estos días, que dice que la principal razón por la cual el padre de familia saca al estudiante del colegio en el tiempo de pandemia es la sobrecarga de actividades de evaluación o actividades muy complejas. Por eso, este pilar de autonomía lo que dice es que debemos procurar que las actividades que como profesores proponemos a los estudiantes sean actividades que los estudiantes puedan preferiblemente trabajar sin ayuda del padre de familia. ¿Por qué? Porque si pensamos que el papá tiene que hacer el trabajo desde la casa y al mismo tiempo ayudar en todo al estudiante, va a llegar un momento en el que se va a reventar, va a explotar y va a decir, no puedo más con esto. Suspendo a mi hijo y lo matriculo el próximo año, y obviamente eso perjudica al colegio. Entonces, la actividad tiene que pensar en la autonomía del estudiante. ¿Qué es mi estudiante capaz de hacer por su propia cuenta sin necesidad de recibir mucha ayuda o quizás la mínima ayuda posible por parte del padre de familia, cosa que sea la primera vez, la segunda vez, y ahí adelante el estudiante lo... Claramente en preescolar esto no es tan sencillo. En preescolar siempre va a ser necesario el acompañamiento del padre de familia. Yo creo que el padre de familia pues ahí está haciendo un ejercicio también de concienciación de esa necesidad, pero quizás en los grados superiores pues pensar un poco en esto. Y sobre todo algo que dice este documento, y por eso les dejo el título ahí en la parte de abajo, por si lo quieren de pronto consultar. El documento de hecho dice muchas cosas más, pero habla mucho de la necesidad de que el estudiante tenga tiempo disponible para que lo pueda compartir en familia. No se trata de... Y a veces no cometemos ese error cuando hacemos la malla y cuando hacemos los planes de aula, de que planificamos actividades y pensamos que tenemos que mandar una gran cantidad de evaluación, y eso lo que determina es que si se suman las del profe de matemáticas, las del social, las del naturales, tenemos un estudiante que está ahogándose en tareas y nunca va a poder tener tiempo disponible. A mí me parece que la estrategia que ustedes proponen es de las mejores estrategias que se pueden utilizar, y de hecho también está recomendada en el documento, es favorecer la evaluación formativa, esa que se hace de manera continua al finalizar la clase, donde uno puede tomar ligeras anotaciones o percepciones generales del estudiante, y ya así priorizar una evaluación de orden formal, de orden sumativo, ya bien sea al final del periodo, si se quieren hacer 2 en todo el periodo. Eso, digamos, ahora mismo no hay ningún inconveniente en decir, solamente vamos a hacer la evaluación final del periodo y el resto va a ser evaluación formativa.
evaluación que podamos hacer a través de herramientas sencillas, podamos tomar una impresión de el trabajo que pueda hacer esto. Entonces quería compartirles eso, porque eso que mencionas es muy importante. Y en cuanto a la flexibilidad de las metodologías, esto simplemente, profe, es una propuesta. Algo que decía yo en el principio es que aquí en Colombia nadie, ni Ministerio de Educación, ni la Secretaría de Educación Departamental, ni de ningún ente territorial, nos puede decir qué debe contener una malla de aprendizaje. O sea, sabemos que las mallas de aprendizaje deben tener estos elementos porque es lo que inferimos de todo lo que nos recomienda el Ministerio de Educación Nacional. Pero, por ejemplo, si ustedes en su malla solamente quisieran decir cuáles son el objetivo o la meta del ciclo, las competencias básicas y no hablar de competencias transversales, no pasa nada. Claro que seguramente alguien que les haga la revisión más adelante, si una inspección de vigilancia quiere acá en la costa ponerse pesado y les pregunta por esto, pues no lo va a encontrar. Pero por lo general, si ustedes quisieran solamente utilizar estos tres elementos, nadie les va a decir que no. Si quisieran solamente relacionar derechos básicos de aprendizaje y las competencias básicas, nadie les va a decir que no. Si quisieran de pronto no utilizar este modelo de malla por competencias, sino que lo quisieran hacer por situaciones problemáticas, fácilmente cambiamos esto de acá arriba por, digamos, la pregunta orientadora, que es lo que utiliza un currículum problemático, y cambiamos esto lo que tiene logros para que los estudiantes en relación con la competencia no desglosada, sino con la competencia no, lo pueden hacer. Si ustedes acá, en vez de diferenciar presencialidad y virtualidad, dejan una estrategia general, establecido, esas estrategias pueden ser de alguna manera, o pueden ser integradoras, o pueden ser de alguna manera, me escapa en este momento el término, un término que se utiliza más bien político, porque importante pensar que la malla es un documento para el docente, es un documento de consulta para que el profesor sepa lo que el colegio quiere, cómo el colegio lo va a desarrollar y de qué manera, por ejemplo, metodológicamente y en términos de evaluación, vamos nosotros a trabajar con los estudiantes. Esta sugerencia ha funcionado muy bien en muchos colegios porque sienten que de alguna manera es una malla que va a durar muchos años, me va a servir para trabajar la presencialidad. Si volvemos totalmente a la presencialidad, simplemente obvio esto, y se presenta una calamidad con un estudiante que tiene agio, una enfermedad tiene que estar en casa 20 días, simplemente consulto acá abajo cómo va a trabajar ese estudiante y no ha pasado nada. Entonces, en un principio puede verse como algo de mucho trabajo, pero créanme que si esto se en el colegio va a quedar cubierto desde el punto de vista curricular por muchos años hasta que obviamente ocurra algo que requiera de una actualización, ya por temas naturales de que los currículos se desgastan, se desactualizan, pero es algo que ustedes podrían tener fácilmente a manera de consulta y orientación. Bueno, este material usted nos había dicho de que pues nos lo puede hacer llegar, ¿no? Porque de pronto de que uno quisiera como que verlo en detalle, ¿no? Para mirar, porque es muy interesante, sobre todo porque de pronto, digamos que es lo que se adapta, o pues bueno, hay algunos detalles muy interesantes con los cuales se trabaja acá en la institución, y es la que de pronto una malla que es muy completa, muy práctica, muy concreta, de pronto con las necesidades que tiene la institución. Entonces mucho más, digamos que en términos de, de utilizar pues todos los elementos que tenemos a la disposición y enfocarnos en un solo formato, ¿no? Es mucho más práctico. Tiene el micrófono desactivado.
Tiene el micrófono desactivado y no le escuché bien lo que... Sí, profe, me ha pasado 2 veces hoy. Te decía, profe, que si quieres, yo te hago llegar a través del link la grabación, que lo estamos grabando, te hago llegar la presentación, esta que utilizamos acá, la presentación de hoy, donde está esta información, pues que te va a servir de mucho, y te hago llegar este documento, el formato Excel, de manera que tengas todo, y obviamente lo puedan compartir con los docentes y ya tomen la decisión. Lo que les decía es que, nuevamente, si hay cosas que quieren agregar o quitar a esta malla, no hay una malla estándar en el país. Nadie nos puede decir, no, es que la malla debe tener esto, entonces está malo. No, eso no es cierto. Acá en Colombia no funciona así, así que ustedes tienen toda la libertad de hacer las adaptaciones. Esta, a mi modo de ver, es bastante sencilla, yo creo que les va a servir de mucho, profe. Bueno, habiendo agotado el tiempo, ya para no abusar del tiempo de los profes y el tiempo suyo, profe, le doy las gracias por habernos permitido a nosotros acá en el equipo de formación de SM llegar con esta conversación. Es un tema muy interesante, es uno de los temas que más apasiona, sobre todo en la educación superior, y precisamente por todos los beneficios que trae, y ojalá pues en el transcurso del proceso, si tienen dudas, inquietudes, necesitan de pronto un segundo encuentro para revisar cositas, pues con Liz, ahí con todo gusto, pues me pueden contactar a mí o a cualquier persona del equipo de formación, que acá siempre vamos a estar disponibles para apoyarles en todo este tema y en cualquier otra cosa en la que tengamos capacidades de acompañarlos.